Listo, pues, adelante. Ya se ve grande, ¿cierto? Cierto. Ah, ok. Ok, ¿me escuchan? Alto y claro. Listo. Bueno, buenas tardes, profe. Hola. Mi grupo y yo, conformado por María Sofía Campana, Selva Palacio, mi persona y Gloria Levitero, le vamos a hablar sobre la charla sobre la lesión medular, celular, disculpe, Celular. Ujú. celular. Ok. Ok, siguiente. Ok, la generalidad de la lesión celular. eh, las células participan activamente en su entorno, de forma que se ajustan de modo constante en su estructura y función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés extracelulares. ¿Okay? Normalmente las células tienden a mantener en homeostasis normal cuando se encuentran con diversos tipos de estrés o de estímulos patológicos. Ellas pueden sufrir un proceso de adaptación para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, de modo que se preserven su viabilidad y su función. Que una alteración del equilibrio o la homeostasis celular producido por diversos mecanismos nocivos o dañinos es también una lesión celular. Okay, y esta se produce así. La capacidad de adaptarse es superada si el estrés es dañino o excesivo o si anomalías intrínsecas. Por ejemplo, en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o en las proteínas. Dentro de ciertos límites, eh, la lesión puede ser reversible y las células vuelven a un estado basal estable. En cambio, si persiste el estímulo o tiene suficiente intensidad desde el comienzo, las células acaban sufriendo una lesión irreversible y al final se produce una muerte celular. Ok, también la muerte celular, como consecuencia de diversas causas, como la isquemia, que es la ausencia del flujo de la sangre, las infecciones, las toxinas y reacciones inmunitarias. La muerte celular también se puede decir que es un proceso normal y esencial en la embriología, en el desarrollo de los órganos y en el mantenimiento de la homeostasis. Sin embargo, puede representar un proceso patológico. Ok, siguiente. Eh, ¿cuáles, las, ¿Cuáles son las causas de la lesión celular? Primero que todo, atrás, por favor. Primero que todo, las causas de la lesión celular varían desde el traumatismo físico como un accidente de tráfico hasta un único defecto genético que da lugar a una enzima defectuosa que sirve de fundamento a una enfermedad metabólica específica. La mayoría de estos estímulos lesivos pueden agruparse en las siguientes categorías. Siguiente. En la privación de oxígeno, en este caso la hipoxia y la isquemia. La hipoxia es una deficiencia de oxígeno, interfiere en la respiración oxidativa aerobia y es una causa importante y común de lesión y muerte celular. Es distinta a la isquemia, que es una pérdida de la irrigación de un tejido debido a la dificultad en el flujo arterial o a la disminución del drenaje venoso. Mientras tanto, en la isquemia, que es es la causa más común de la hipoxia, la deficiencia de oxígeno puede ser también el resultado de una oxigenación inadecuada de la sangre, como en la neumonía, o una reducción de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre, como la anemia por pérdida de sangre. Entonces, la isquemia, por su parte, disminuye el aporte sanguíneo y priva a los tejidos de oxígeno. También priva de nutrientes esenciales y permite que se acumulen metabolitos tóxicos. Y la causa más común de la isquemia se da por obstrucción arterial. La hipoxia, por su parte, se asocia a una cantidad inadecuada de oxígeno en la sangre, lo que puede deberse a defectos en el intercambio gaseoso en los pulmones, estados tales como la anemia que afectan el transporte de oxígeno en la sangre, o otras causas como la intoxicación por monóxido de carbono. Ok, siguiente. Las lesiones por toxina. Estos son agentes potencialmente tóxicos que se encuentran todos los días en el ambiente. Estos incluyen contaminantes de insecticida, monóxido de carbono, asbesto, humo, cigarrillo, alcohol, medicamentos. Algunas drogas pueden causar daño celular, tisular, si se usan dosis excesivas. Cada vez se conocen más sustancias químicas que pueden lesionar las células, incluso algunas sustancias inocuas, como la glucosa, la sal e incluso el agua. Puede alterar el medio osmótico de tal forma que las células sufran lesiones e incluso
puede ocasionar la muerte cuando son absorbidas o administradas en exceso. Las sustancias que solemos denominar venenos producen lesiones graves a nivel celular porque alteran a la permeabilidad de la membrana y la homeostasis osmótica o la integridad de un enzima o cofactor, y la exposición a este tipo de sustancias puede llevar a la muerte de todo el organismo. Siguiente. En los agentes infecciosos, muchos de estos agentes infecciosos son causas de lesión celular, van desde los virus submicroscópicos y de 1 metro de longitud a medio camino entre ambos extremos se encuentran las riquecias, las bacterias, los hongos y los protozoos. A la izquierda podemos ver en la imagen que una imagen histológica del leo infectado por virus del ébola, y a la derecha un esófago que presenta hongos. Siguiente. Ok, factores genéticos y las reacciones inmunológicas. En los factores genéticos son defectos genéticos que pueden dar lugar a cambios patológicos tan notables como las malformaciones congénitas asociadas a síndrome de Down, o tan sutiles como la sustitución de un único aminoácido en la hemoglobina S, que provoca anemia de células falciformes. También los defectos genéticos pueden causar lesión celular debido a la deficiencia de proteínas funcionales como las enzimas, en los errores innatos del metabolismo, o una acumulación de ADN dañado o de proteínas mal plegadas. Ambas desencadenan la muerte celular cuando ya no se pueden producir su reparación. Okay, siguiente. Disculpen. Las reacciones inmunológicas. En esta, aunque el sistema inmunitario defiende al organismo frente a los microbios patógenos, las reacciones inmunitarias pueden dar lugar también a lesión celular y tisular. Entre los ejemplos figuran las reacciones autoinmunitarias frente a los propios tejidos y reacciones alérgicas frente a sustancias ambientales en individuos genéticamente susceptibles. Siguiente. Ok, desequilibrios nutricionales. Incluso en esta época de riqueza global, se ve mucho esto del desequilibrio nutricionales, y esto sigue siendo una causa importante de lesiones celulares. La insuficiencia del proteico calórica en las poblaciones poco favorecidas es uno de los ejemplos más evidentes. La deficiencia de vitaminas concretas no son infrecuentes ni siquiera en los países desarrollados con un alto nivel de vida. Esto resulta irónico que los trastornos de la nutrición, más que la ausencia de nutrientes, sean también una causa importante de la mortalidad. Por ejemplo, la obesidad aumenta de forma importante el riesgo de presentar diabetes mellitus del tipo 2. Además, las dietas ricas en grasas animales se relacionan de forma importante con el desarrollo de aterosclerosis y con una mayor vulnerabilidad frente a muchos trastornos, incluido el cáncer. Siguiente. Ok, en los agentes físicos y en el envejecimiento. En los agentes físicos son el traumatismo, las temperaturas extremas, la radiación, las descargas eléctricas y los cambios súbitos en la presión atmosférica tienen efectos muy variados sobre las células. Y en el envejecimiento, que es la senescencia celular, que abarca el envejecimiento de la célula hasta que dejan de dividirse, pero ellos no mueren, producen alteraciones de la capacidad de replicación y reparación de las células individuales y de los tejidos. Todos estos cambios dan lugar a una menor capacidad para responder al daño y en último término llega a la muerte celular. Okay. Bueno, ahora les hablaremos sobre la lesión celular reversible e irreversible.
La lesión celular reversible, en los estados iniciales o en las formas leves de lesión, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles si se elimina el estímulo dañino. En este caso, aunque puede haber anomalías estructurales y funcionales significativas, la lesión no suele haber progresado a un daño grave de la membrana ni a la disolución nuclear. Todos los tipos de estrés y las influencias nocivas ejercen sus efectos primero en el ámbito molecular o bioquímico. Estos trastornos celulares de la lesión reversible pueden ser reparados y si remite el estímulo lesivo, la célula vuelve a la normalidad. Es evidente la importancia clínica de este tema si los cambios moleculares y bioquímicos que predicen la muerte celular pueden ser identificados de forma precisa. Las características, que son una reducción de la fosforilación oxidativa, con la consiguiente depleción de las reservas energéticas celulares en forma de ATP, y el edema celular secundario a cambio en las concentraciones de iones en la entrada de agua. Además, se pueden encontrar alteraciones en diversos organelos intracelulares como la mitocondria o el citoesqueleto. Los dos fenómenos principales de la lesión celular reversible son la hinchazón celular y el cambio graso. La hinchazón celular es el resultado del fracaso de las bombas de iones dependientes de energía. Esto sería en la membrana plasmática, lo que lleva a la incapacidad para mantener una homeostasis iónica e hídrica. El cambio graso se produce en la lesión hipóxica y en varias formas de la lesión tóxica o metabólica, y se manifiesta por el aspecto de vacuolas lipídicas pequeñas o grandes en el citoesqueleto. En algunas situaciones, las agresiones que pueden ocasionar daños inducen alteraciones específicas en los organelos celulares. Esto puede ser como resultado en el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso participa en el metabolismo de distintas sustancias químicas, y las células expuestas a las mismas presentan hipertrofia del retículo endoplasmático como respuesta adaptativa que puede determinar importantes secuelas funcionales. Como hallazgos morfológicos tenemos la hinchazón celular y el cambio graso. Aquí empezaré explicando la hinchazón celular, que es la primera manifestación de casi todas las formas de lesión en las células. Esta es una alteración reversible, difícil de apreciar al microscopio óptico. Puede ser más manifiesta si se considera el órgano en su totalidad. En esta imagen tenemos un corte histológico de hígado, en donde podemos comparar los hepatocitos. En la parte inferior podemos ver un hepatocito de tamaño normal, y en la parte superior vemos un hepatocito un poco más grande, con el citoplasma más claro, porque este se encuentra lleno de agua y ya que presenta este daño celular agudo. Cuando afecta a muchas células de un órgano, causa cierta palidez como consecuencia de la compresión de los capilares y también el aumento de la turgencia y el peso del órgano. El examen microscópico puede poner de manifiesto unas vacuolas pequeñas, y estas son también transparentes en el interior del citoplasma. Representan segmentos de retículo endoplasmático distendidos y peñiscados. Este patrón de lesión no letal se denomina en ocasiones cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Ahora les hablaré sobre el cambio graso. El cambio graso se manifiesta por la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma. Se encuentra principalmente en las células que participan en el metabolismo graso. Estos, por ejemplo, son los hepatocitos o las células miocárdicas, y este también es reversible. Las células lesionadas pueden mostrar un aumento de la tinción eosinófila, o sea, es decir, que sería como más rosado, que se vuelve mucho más pronunciada con la progresión a la necrosis. Como ejemplo, tenemos el hígado graso. Se puede ver que este es un poco más grande más grande de lo normal y de un amarillo pálido, tomando en cuenta que el color de un hígado normal es como de color café o parecido al color de un ladrillo.
tenemos en las imágenes histológicas un hígado en condiciones normales y otro en condiciones de cambio graso, este que presenta que los hepatocitos que lo forman tienen una vacuola única citoplásmica. Estas son de gran tamaño, que ocupa la mayoría del citoplasma, como se observa en la imagen. La causa más común de que aparezcan estas vacuolas en el hígado pueden ser tanto el alcoholismo y otro tipo de patologías como la desnutrición, la diabetes o la obesidad. La acumulación de lípidos ocurre porque la célula tiene una alteración en transporte de lipoproteínas. Entonces, esto provoca que no puedan ser exportadas al citoplasma y se quedan acumuladas en el mismo. Como lesión irreversible, tenemos que es un cambio en la funcionalidad o morfología celular, en la que esta estructura pues sometida a un agente agresor durante un tiempo prolongado. Y esta es de grave intensidad, siendo imposible que se produzca una reparación. Por lo tanto, este proceso conlleva a una muerte celular. Existen dos tipos fundamentales de muerte celular. Son la necrosis y la apoptosis, las cuales se diferencian en su morfología y mecanismos durante el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, pueden tener un agente causal común, o en ocasiones la apoptosis suele evolucionar a necrosis. Ahora les hablaré sobre la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada. Está mediada por el sistema inmunitario y las citoquinas propias del organismo. Fisiológicamente es un fenómeno normal que sirve para eliminar las células que ya no son necesarias y para mantener una cifra constante de diversas poblaciones celulares en los tejidos. Y patológicamente, esta elimina las células que hayan genéticamente alteradas o lesionadas sin posibilidad de reparación y sin desencadenar una reacción intensa en el huésped, por lo que es una muerte limpia, se podría decir. El proceso consiste en la disminución progresiva del citoplasma, produciendo a la vez una condensación del núcleo. Se produce salida de electrolitos con posterior pérdida de tamaño. Luego, el retículo endoplasmático liso forma pequeñas membranas denominadas cuerpos apoptóticos, los cuales son fagocitados por macrófagos, donde son digeridos sin producir ningún proceso inflamatorio. Como se observa en las imágenes histológicas de páncreas e hígado, estas porque mantienen factores que siguen siendo identificados como propios del organismo. Como hallazgos morfológicos de apoptosis, los núcleos muestran diversos periodos de condensación y agregación de la cromatina. Y en último término, la cariorexis, en donde el núcleo se fragmenta, las células se retraen rápidamente, formando brotes citoplasmáticos y se fragmentan en cuerpos apoptóticos, compuestos de vesículas de citosol y organulos delimitados por membrana. Dado que estos fragmentos son rápidamente expulsados y fagocitados sin desencadenar una respuesta inmunitaria, la apoptosis puede ser histológicamente indetectable. Siguiendo con la necrosis es un conjunto de cambios morfológicos consecuencia de una desnaturalización de proteínas intracelulares que afecta la digestión enzimática de la célula, lo que deriva a un daño mortal. Con pérdida de la membrana celular y producto de este proceso se produce extravasación de su contenido. Conjuntamente se produce también una pérdida del ARN, lo cual determina un aumento de eosinofilia en las células. El contenido que sale de las células induce de una reacción de inflamación. También tratando de eliminar las células muertas, iniciar el proceso de reparación, las enzimas responsables de la digestión de las células pueden proceder de los lisosomas de las propias células que están muriendo o de los lisosomas de los leucocitos que son reclutados como parte de la reacción inflamatoria frente a las células muertas. Durante el proceso de necrosis, la célula suele adquirir patrones de lesión que se diferencian de acuerdo a su forma
de desarrollo o su morfología. Como hallazgos morfológicos de la necrosis, esta se caracteriza por cambios en el citoplasma y en el núcleo de las células lesionadas. En la imagen podemos ver una célula normal con su núcleo y citoplasma. También están los cambios citoplásmicos, en donde la membrana celular se destruye y eso libera enzimas. Esas mismas enzimas comienzan a digerirse en la propia célula. Los restos celulares atraen a la inflamación, por eso toda muerte por necrosis va a ser seguida por una inflamación. Las células necróticas presentan una mayor eosinofilia, es decir, tinción rosada. Esta debida a lo que se debe a la mayor unión de este colorante a las proteínas citoplasmáticas naturalizadas. En parte, la pérdida de basofilia que normalmente se debe al ARN del citoplasma, en comparación con las células viables, la célula tiene un aspecto más homogéneo y vidrioso, sobre todo por la pérdida de partículas de glucógeno. Aquí en los cambios nucleares, como ya había mencionado, tenemos una célula normal con su núcleo y el citoplasma. En la pignosis tenemos cómo se observa el núcleo, se hace más pequeño y adquiere una coloración basofílica. Es intensa a medida que la cromatina continúa formando agregados. En la imagen inferior izquierda tenemos la cariorexis, que es en donde el núcleo pictónico se rompe en muchos fragmentos más pequeños que se dispersan por el citoplasma. Aquí lo vemos en la imagen. Y tenemos también la cariólisis, que es en donde el núcleo pictónico se extruye y es digerido por enzimas, como se ve en la imagen de la derecha, en donde no se observa ningún núcleo. Ok, en los tipos de necrosis tenemos la necrosis grasa, la necrosis fibrinoide, la necrosis gangrenosa, la necrosis coagulativa, la licuefacción y la necrosis gaseosa. Siguiente, en la necrosis de grasa, como podemos ver, es un área focal de destrucción de la grasa, como pueden ver en las imágenes, que también es un trastorno provocado por traumatismo e infección de la grasa, neutras tisulares que se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos son liberados, se combinan con el calcio para dar lugar a áreas blanquecinas parecidas a la tiza. La necrosis grasa es más frecuente en las mamas y también en la pancreatitis aguda. Estos son uno de los dos tipos de necrosis grasa. En la necrosis del tejido mamario es una afección benigna, que eso quiere decir que no es cancerosa, que ocurre cuando los senos se dañan en un área del tejido adiposo, del seno obviamente. Por lo general se debe a una lesión en el propio seno. También puede presentarse después de una cirugía o del tratamiento con radiación en el seno. Esto ocurre a medida que el cuerpo repara el tejido mamario dañado, generalmente lo va reemplazando por un tejido cicatrizal firme. Algunas de las células adiposas, estas pueden tener una respuesta diferente a las lesiones. En lugar de formar un tejido cicatrizal, las células adiposas mueren y liberan su contenido. Esto forma un depósito con la forma de una bolsa de líquido graso llamado quiste oleoso. Okay. También puede desarrollarse en la cavidad abdominal tras un ataque de pancreatitis aguda, que como podemos ver en la imagen de la izquierda, produce una liberación de enzimas pancreáticas. Estas causan la licuefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo y la lipasa degradan en los esteres de triglicéridos contenidos dentro de las células adiposas. Los ácidos grasos liberados se combinan con el calcio para dar lugar a áreas blanquecinas parecidas a la tiza y visibles macroscópicamente, como se ve ahí en la imagen. Okay. En la necrosis fibronoide, siguiente por favor. En
La necrosis fibrinoide es una forma de necrosis que se reconoce como microscopía óptica. Pues no provoca daños evidentes a nivel macroscópico. Esto suele encontrarse en las reacciones inmunitarias durante las cuales se depositan complejos de antígenos y anticuerpos en las paredes de las arterias. Los inmunocomplejos depositados en estos vasos, junto con la fibrina que sale de ellos, tiene un aspecto amorfo rosa brillante en los cortes teñido con la hematoxicilina, como vemos en la figura de la izquierda, y eosina, que los patólogos llaman fibrinoide. Okay, aquí tenemos los ejemplos de la poliarteritis nodosa cutánea y lupus eritematoso sistémico. Okay, en la poliarteritis nodosa es una vasculitis, eso quiere decir que es una inflamación de los vasos sanguíneos poco frecuente que afecta a las arterias pequeñas y medianas. Esta involucra los vasos de tamaño mediano en la dermis profunda y tejido subcutáneo. Las lesiones muestran necrosis fibrinoide con engrosamiento e infiltración de la pared del vaso. En esta se encuentran presentes neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Y en el otro ejemplo tenemos el lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en que los órganos, tejidos y células se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Y quiere decir que intervienen diferentes factores genéticos, hormonales y ambientales que interaccionan dando lugar a una pérdida de la tolerancia del organismo a sus propios constituyentes. Lo que ocasiona es que la producción de autoanticuerpos, la formación de los complejos inmunes y finalmente la producción del daño tisular. Los depósitos vasculares inmunes se localizan por debajo de un endotelio intacto que no producen inflamación, aunque puede verse necrosis fibrinoide con estrechamiento vascular. Lo señala mi compañera ahí. Ok, y en la necrosis gangrenosa existen dos tipos, la gangrena húmeda y la gangrena seca. Esto no es un patrón definido de muerte celular, pero se refiere a la afección de un miembro o por una pérdida de la irrigación, con lo consiguiente necrosis por coagulación de múltiples capas de tejidos. Okay. En los hallazgos morfológicos generales tenemos un aspecto blanco amarillento, como en la imagen izquierda o en la derecha. La arquitectura del tejido queda totalmente borrada y no se pueden distinguir los límites de las células. Los macrófagos y los leucocitos forman una granuloma. Macroscópicamente podemos ver que el área de la mucosa se ven así negras, negruzcas, y microscópicamente la presencia de la helinización y alinización de la lámina propia, que es el engrosamiento de la pared vascular por acumulación de proteínas plasmáticas y restos celulares, lo cual por esto toma un aspecto acidófilo, que es así como rosado. Las criptas atróficas y la presencia de fibrosis. Okay. En la colitis isquémica, esto representa una forma el más frecuente de la isquemia intestinal y aparece como resultado de un flujo vascular inadecuado para responder a las demandas metabólicas del intestino. Las formas fulminantes de colitis corresponden a una oclusión o hipoperfusión de un vaso de grueso calibre, conduciendo a un estado de necrosis gangrenosa. Y en la gangrena seca, en este caso pueden haber dos tipos de ejemplos, que es la aterosclerosis o la diabetes. En este caso pusimos un ejemplo de la diabetes, que ocurre cuando el suministro de sangre se reduce lentamente a un área. A menudo se observa en ambas condiciones los vasos sanguíneos se dañan, lo que provoca una reducción de flujo sanguíneo a ciertas áreas del cuerpo, como los dedos de las manos, los pies y la punta de la nariz. Los tejidos eventualmente mueren y se enfrían, se arrugan y se secan, y de ahí viene el nombre de por qué se le dice gangrena seca. Y un punto a diferenciar de las dos es que en la gangrena seca los tejidos mueren, pero no hay una infección bacteriana. Por lo tanto, en la gangrena húmeda sí puede haber una infección bacteriana.
Siguiendo con los tipos de necrosis, tenemos la necrosis coagulativa, que esta es una forma de necrosis en la que se conserva, al menos durante unos días, la arquitectura de la base del tejido. La lesión desnaturaliza no solo las proteínas estructurales, sino también las enzimas. Lo que bloquea la proteólisis de las células muertas, es decir, que la lesión afecta las propias proteínas de la célula, como las enzimas, y es por eso que no pueden fagocitar las células o la arquitectura de las células eosinófilas anucleadas, esta sí se podría mantener. Luego de esto, se reclutan leucocitos al foco de necrosis. Y las células muertas son digeridas por acción de las enzimas lisosómicas. Estos son de los leucocitos. Posteriormente, los restos celulares son eliminados mediante fagocitosis, por los macrófagos, estos que llegan por la inflamación producida. Una zona de necrosis coagulativa se denomina infarto. En este caso, puede ser principalmente en los tejidos como riñón, corazón y suprarrenal. Escogimos el infarto de miocardio y el infarto eh, renal. Eh, la isquemia es la falta de la suficiente sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo. La lesión es un estadio más avanzado que la isquemia. Un infarto es la necrosis o muerte del tejido en una porción de la parte miocárdica del ventrículo izquierdo y sigue a los estadios de isquemia y daño miocárdico. Este no se recupera, no recupera su suministro de sangre, eh, y una isquemia grave y persistente aparece en la zona central de un infarto. Esta da lugar a la detención de las células musculares. Las miofibrillas son distensión presente. Estas presentan mucha pignosis nuclear, congestión vascular y cicatrización. Como se observa en las imágenes, el tejido necrosado es más pálido que el parénquima normal y se encuentra bien delimitado. Las características histológicas de la necrosis por coagulación son como se ve en la fotografía, tienen una conservación general de la arquitectura tisular. Esta todavía no reconocen el tejido con los glomérulos y los túbulos. Estos son con iosina citoplásmica y pignosis nuclear. En la necrosis licuefactiva se refiere al periodo en que algún tejido blando, pasa de un estado sólido a gaseoso a un estado líquido. La necrosis por licuefacción se observa en las infecciones bacterianas o micóticas. Dado que los microbios estimulan la acumulación de las células inflamatorias o neutrófilos y las enzimas de los leucocitos digieren o licúan las bacterias. Las células muertas son digeridas por completo y el tejido queda transformado en una masa viscosa, está siendo líquida ya. Al final el tejido digerido es eliminado por los fagocitos. Si inicialmente el proceso se asocia a una inflamación aguda, como sucede en las infecciones bacterianas, el material adopta un aspecto cremoso, amarillento y se conoce como pus. Como hallazgo macroscópico tenemos la coloración amarillenta del área. Microscópico, tiene una presencia de abundante de detritus celular y este infiltrado inflamatorio también abundante. Las células necróticas muestran un aumento eosinófilo. No se diferencian bien las células tampoco, pues se observa solo como una sola masa. Como ejemplo, tenemos el ACV isquémico y la apendicitis aguda. El ACV isquémico, los infartos cerebrales se definen como áreas de necrosis que se desarrollan en sitios donde ha ocurrido isquemia severa. El infarto isquémico corresponde a una obstrucción irreversible de necrosis tisular. También de edema e inflamación, en el cual con transcurso de las horas el tejido se licúa y se genera necrosis licuefactiva. También en la apendicitis, en la apendicitis aguda, esta representa una de las enfermedades inflamatorias más comunes del tracto gastrointestinal. Esta se basa con mayor frecuencia en la coincidencia de
obstrucción, reducción del riesgo sanguíneo, daño isquémico de la mucosa e infección bacteriana. La respuesta inflamatoria es tan grande que causa necrosis del tejido epitelial y del tejido conectivo laxo subyacente. En la necrosis gaseosa, el término gaseoso significa como que es como parecido a un queso. Se llama así por el aspecto blanco amarillento, friable en la zona de la necrosis, eh, como se observa en la imagen. Es propia de las bacterias que se han adaptado para evitar la respuesta inmune de la fagocitosis. Sin embargo, al final la respuesta inmune termina causando más daño que la propia bacteria. En sus hallazgos microscópicos muestra una acumulación de células fragmentadas con un aspecto granular rosado, amorfo, en las tensiones de metoxilina y eosina. La zona de necrosis gaseosa suele quedar rodeada por un margen inflamatorio. Lo que podemos ver son muchos macrófagos y leucocitos formando un granuloma y también macrófagos con la necrosis central. A diferencia de lo que sucede en la necrosis por coagulación, en este caso la arquitectura del tejido queda totalmente borrada y no se puede distinguir los límites de las células. Y a diferencia también de la necrosis por licuefacción, no desaparecen por lisis. En su lugar, las células muertas permanecen indefinidamente como desechos eosinófilos amorfos y groseramente granulados. Aquí tenemos ejemplos de tuberculosis pulmonar y tuberculosis en nódulo linfático. En la pulmonar ocurre por proliferación de bacilos. Los pulmones son los órganos más afectados, aunque puede manifestarse en cualquier órgano. Usualmente la lesión comienza en el segmento apical del lóbulo superior, que es el área mejor oxigenada, donde proliferan los bacilos e inducen una respuesta inflamatoria. Y la tuberculosis por nódulo linfático, tenemos que los macrófagos degeneran y liberan los bacilos, potenciando la atracción de nuevos macrófagos y linfocitos, lo que eventualmente causará una neumonía tuberculosa localizada. Desde este punto, algunos macrófagos transportan bacilos hacia los ganglios linfáticos, desde donde pueden pasar a la circulación sistémica y distribuirse en cualquier órgano, especialmente en los ganglios linfáticos. Histológicamente se describe borramiento parcial, como se observa en la imagen, de la arquitectura del ganglio, con solo algunos folículos linfoides evidentes. Hay áreas con presencia de zonas de necrosis eosinofílica. Esta necrosis eosinofílica tiene abundantes fragmentos nucleares, producto de cariorexis. Gracias. Vale, ok, vamos a decir ciertas cosas ahí con respecto a los conceptos, no, porque eso es esencialmente lo que hemos visto en las clases y yo creo que con los conceptos como tal no tengo mucho que aportar porque está bastante completo. Puede pasar la imagen del esófago, el del ébola, esa misma. Del hígado con ébola que dice que tenías ahí. ¿Cuál, profe? Del hígado que dice que tiene ébola. Ese es el de las primeras, ajá. Al principio, sí. Uf, todavía falta bastante. Esta, la del cambio de brazo. Están las causas de lesiones infecciosas, las causas de Causa de lesión. lesiones, ajá. Ah, Bueno, mira, con respecto a ese hígado con ébola, yo no te voy a decir nada de eso porque yo nunca he visto eso, ¿okay? Ni quiero verlo, por cierto. Eso, yo espero que en este medio siga sin existir. Lo que sí es cierto es que en esas enfermedades virales tú no ves el virus, ¿okay? Porque un virus es una cosa demasiado chiquitita para verla.
tú lo que ves son cambios morfológicos que induce el virus en la célula. Eso le llaman cambios citopáticos. Como yo no he estudiado nunca el ébola, yo no sé exactamente qué cambios citopáticos le provoca el ébola al hígado. Entonces me tocará repasarlo cuando llegue el momento, así que no te puedo aportar mucho al respecto de esa. Pero sí vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos un poquito del herpes. El herpes provoca cambios en las células, el papiloma humano también provoca ciertos cambios, el citomegalovirus y así. Normalmente no te iba a hablar del virus del ébola, te iba a hablar realmente, tú dices que hay un esófago con hongos ahí. ¿Tú pudieras decirnos a dónde están los hongos? No, no tienes que responder, porque si tú me preguntas a mí, ¿dónde están los hongos ahí? Yo te voy a decir, no sé, ¿okay? No los veo. ¿Qué yo veo ahí? Un epitelio escamoso, estratificado, tiene hiperkeratosis porque le está pegando algo, que eso es anormal en el esófago, y lo que veo es un infiltrado inflamatorio agudo, en el que lo característico es los neutrófilos. Yo tengo la sospecha de que hay un hongo ahí, pero no lo puedo ver por hematoxilina y eosina. Entonces, ¿qué tú crees que habría que hacer para poder ver esos hongos con más facilidad? No sé si podríamos usar otra tinción. Correcto. ¿Cuál crees que se pudiera? Bueno, entonces Eh, le dejo de tarea que... dime, sorry. no, es que, o sea, no recuerdo el nombre, pues, pero recuerdo que vimos una tinción en histología azul, pero no recuerdo el nombre, que creo que funcionaba para los hongos. Bueno, tarea, búsquense tinciones para ver hongos, ¿ok? Entonces la lección de esto es que una tinción te ayuda a ti a ver algo que normalmente no puedes ver. La función de una tinción no es hacer diagnóstico, la función de la tinción es dar contraste. Entonces cuando tú alcanzas ese contraste, tú puedes ver algo que antes no veías y entonces eso es lo que te hace un diagnóstico. Entonces búsquense tinciones que sirven para ver hongos entre otros microorganismos. Podemos después de eso pasar hasta el hígado, ahora sí, cuando hablabas de los cambios de lesión reversible. Ajá, mira, esa está bien. ¿Ves el hígado? El hepatocito ese que se ve como grande y más clarito. Eso también le llaman daño balloon change, balloon como de globo, ¿no? En español he leído yo que le hace una traducción como balonización. No sé si esta traducción es 100% literal correcta, pero a mí me sirve. Como tú ves el hepatocito así, agrandado de tamaño, un citoplasma más aclarado, como si soparas un globo. En ese cambio ocurre lo que tú hablaste, ¿no? Hay un defecto en los transportadores, sobre todo en las bombas iónicas, debido a que la célula está sufriendo lesión celular. Y cuando eso ocurre, los mecanismos de producción de energía se alteran. Y como no hay energía suficiente, las bombas iónicas que dependen de ATP se alteran y la célula se comienza a inundar de líquido. Entonces tú comienzas a ver eso en este tipo de cambios morfológicos, que es que la célula se ve agrandada, con un citoplasma más claro, más vacuolado, etc. Realmente eso que tú ves ahí, eso no es diagnóstico, eso es orientado, eso es un hallazgo morfológico que te indica a que algo está sucediendo. Lo que tú tuvieras que ver ahí es qué tiene el paciente o qué está ocurriendo, algo está molestando a ese patocito para que él cambie así. Entonces ahí es que comienza entonces la investigación de por qué ocurre eso. Después de eso diste algo del hígado graso, no te voy a corregir, no es para aportar ciertas cosas. Ok, ahí está bien. En el hígado graso hay cierta controversia con respecto a la palabra graso. Como yo creo que dijiste, no me acuerdo ahorita, probablemente sí. No es que llegan adipocitos al hígado. Okay, eso es un concepto que no está tan claro.
sino que los hepatocitos sufren cambio graso y como dice la imagen B, su citoplasma se llena de gotas o vacuolas de lípidos. Eso por lo general se asocia con los pacientes alcohólicos, pero no es la única razón, como eso sí me acuerdo que tú bien dijiste. Se asocia sobre todo a los pacientes que tienen síndrome metabólico, los pacientes diabéticos, obesos, también te hacen una esteatosis no alcohólica. La esteatosis per se no es dañina, sino que te indica que está habiendo algún tipo de estímulo que está provocando lesión celular. El problema con la esteatosis es que prosigue o se sigue de inflamación. Entonces se le llama es una esteatohepatitis y entonces con el tiempo, si no corriges el daño, eso es lo que hace que el paciente progrese a una cirrosis. Una cosa importante es que la cirrosis sí se asocia con el consumo de alcohol, pero no solamente a los alcohólicos la cirrosis. ¿Okay? Cirrosis le da a cualquier individuo que sufra lesión celular constante al hígado. Paciente con hepatitis, con enfermedad autoinmune, que toma medicamentos, etc. Después pasa la siguiente. El profe, dime. Hablando. ¿Me escuchas? Se cortó. Ah, sí, ya, ok. Ajá. Ok, ajá. Sobre la tinción que había preguntado antes, quería preguntar si era la tinción de azul del lactofenol. Esa tinción yo no la conozco, te voy a decir la verdad. O sea, no se usa en nuestro medio, tuviera que buscarla. Lo que sí estoy seguro es que no es la tinción más famosa para hongos. Una tinción para hongos es una tinción clásica, ¿ok? Búscala y después me la dices. Es una tinción que es clásica. Yo no sé si esa azul lactofenol se usa, pero hay otra que es clásica, que es para ver hongos, que también se usa para ver azúcares. Porque los hongos, su pared celular, su membrana, tiene mucho azúcar. Entonces sirve para ver eso. Bien, con respecto a la apoptosis, tú la ves cuando hay enfermedades que provocan apoptosis. Obviamente la apoptosis fisiológica es muy dura verla en corte histológico. Tú la ves cuando algo está provocando esa apoptosis. Y eso como tú dijiste, ¿no? Una célula churradita con un citoplasma tan eosinofílico que se ve casi anaranjado, como la que señalas ahí con la flechita en el hígado. Es un cuerpo apoptótico y el núcleo se ve negrito, así, parece como una pasita bien achurradito. Un núcleo que está bien, la palabra es, cario algo, me fue el nombre. Picnótico, perdón, te cargo. Picnótico, esa es la palabra. Picnótico, esa es la, es achurradito así. Entonces es una célula que, como tú dices, virtualmente no llama inflamación. Tiene que haber un macrófago para que se la coma, parece que es un macrófago no es inflamación. La otra cosa importante que quería decir es con respecto a la necrosis grasa, con respecto a lo de la mama. Bien, tienes una imagen ahí que, bueno, lastimosamente está chiquita, muy rostro, la más grande. Tienes, aparte de adipocitos grandes, que son esos adipocitos que son adipocitos necróticos, grandes y sin núcleo, tienes otras células ahí. ¿Sabes qué tipo de células tienes ahí? Son células grandes con muchos núcleos. Ya te di varias pistas. ¿Cómo se llaman esas células? La célula gigante multinucleada. Exacto, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando a la paciente le hacen biopsias de mama. Ponte que el día de mañana, no voy a usar a ninguno de ustedes de ejemplo porque nadie quiere eso, tiene una paciente de 40 años, le sale un nódulo en la mama. Entonces, no todos los nódulos de mama son cáncer. Eso nosotros lo veremos en su momento. Entonces, tú no vas a decir que porque una paciente joven de 25 años, que casualmente me tocó, creo que ayer una de 19 años, un nódulo de mama, tú no vas a agarrar y le vas a hacer una mastectomía. Mastectomía es que le quiten toda la mama. Digo, no, porque es que si tú puedes hacer una cirugía más conservadora, no tienes por qué andar haciendo cirugías tan radicales. O sea, eso ha cambiado mucho. Antes sí era mucho más radical, pero, o sea, si tú puedes preservar tejido, etcétera, por la otra parte, pues, y aparte que la recuperación es mucho más pronta, entonces la idea es preservar y hacer cirugías lo menos catastróficas posible, por así decirlo. Entonces, cuando aparece una lesión en la mama, antes de hacer la resección de algo, se hace una biopsia chiquitita.
Dependiendo de la calidad de esa biopsia, tú puedes decir varias cosas. Puedes decir que si lo que encontraste es benigno o maligno, y si es benigno o maligno, bueno, vamos a lo benigno de aparte. Si es maligno, tú puedes decir qué tan maligno es, y dependiendo de eso, el manejo cambia, ¿ok? Lo que sí es cierto es que si es maligno y requiere una ampliación, o sea, una cirugía más grande, tú ves en el sitio de biopsia anterior, ves esos cambios, ¿ok? Tú ves necrosis grasa con células gigantes multinucleadas, que lo que realmente te está provocando ahí es una reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque hay hubo manipulación por el instrumento, que por lo menos son agujas, que toman el tejido. Eso es esperado y es relativamente normal. No es porque ahora yo me encuentro en una mama, una biopsia de mama, estas células multinucleadas, yo voy a pensar que es una tuberculosis. Claro que no. Recuerda que hay granulomas inmunes y granulomas no inmunes. En este caso, estos se pueden formar hasta granulomas no inmunes que se asocian con cuerpos extraños o manipulaciones. Eso es perfectamente, más que normal, perfectamente esperado. Y la última aporte que le iba a hacer, ¿cuál era? Para pasar adelante, para si me acuerdo. Ah, ya me acordé, de la tuberculosis. De esta colitis no voy a hablar porque eso lo hablaré en su momento. Y del miocardio, el infarto también lo hablamos en su momento, en su respectiva clase. Lo que hemos dicho hasta el momento está bastante atingente al momento. Tuberculosis se ve, obviamente en pulmón, tú ves los granulomas, pero acuérdate que una característica de ellos importante es que tú tienes necrosis central. ¿Ok? Eso te orienta casi a que eso es tuberculosis. Claro, ¿no? No es que es 100% tuberculosis, pero hasta que se muestre lo contrario. Como bien dijo la compañera Viteri, se te puede regar al paciente, obviamente, y se disemina a ganglio linfático. Y usted usa la palabra nódulo linfático, a mí no me gusta mucho esa palabra, yo prefiero llamar ganglio linfático. Tienes aquí, por ejemplo, en la B, un ganglio linfático, tengo un folículo linfoide secundario en el centro con el centro germinal, que va a dar redundancia, y por fuera de la zona del manto. Esa es la importancia de conocer la histología, porque al momento de tú hablar de esta cosa patológica, todo esto es anormal. Los compartimientos del folículo secundario ese, todos se han perdido. O sea, ¿por qué? Porque eso es como si hubiera ahí una balacera. O sea, es como si tú agarraras un sitio concurrido y tiras una bomba que queda irreconocible. Entonces, en ese sitio, todas las estructuras, todas las células, todas se han muerto. ¿Ok? A diferencia de la necrosis de esta coagulativa, donde los bordes celulares se conservan, en la necrosis gaseosa es característico, la destrucción de las células. No hay bordes celulares conservados. Eso también la comparte la licuefactiva. Entonces todo, se destruye todo. Entonces, como tú bien dijiste aquí, el ejemplo es con tuberculosis. Entonces, tú tienes que comprobar que ahí hay tuberculosis. ¿Cómo lo harías? Bueno, se debe ver el granuloma, que sería como lo que dijo de la necrosis central, donde hay un montón de macrófagos y leucocitos. Sí, pero como te dije, ¿no? Eso es un 95% que tiene que ser tuberculosis, pero existe un 5% donde no lo es. Porque como te dije, es que no quiero entrar en mucho detalle porque yo sé que no están todos ustedes, pero lo que te quiero decir es que granulomas es casi que tuberculosis, pero no es 100%. Entonces yo quiero ver es el bicho, ¿ok? Quiero ver el bacilo, ¿cómo lo haría? Es una pregunta parecida a los hongos, ¿ok? Tienes que mandar una tinción. ¿Saben qué tinción te sirve para ver micobacterias? Una tinción como para las gram positivas. No, búscalo. Búsquenlo, mejor dicho. Búsquenlo y lo menciona después para que entonces vamos a darle chance al otro grupo, ¿no? Fuera de esos comentarios, el resto estuvo bastante completo.
Vamos a pasar al siguiente grupo. ¿Se escucha? Sí. Alto y claro. Ok. ¿Qué Muy buenas representa aquí? tardes. Ante todo, profesor y compañeros todos, mi grupo conformado por Madeleine Cárcamo, Marian Yao, Eduardo Rodríguez y mi persona María Fernanda Cusati, tenemos el gusto de presentarles sobre la reparación de los tejidos. Ok. ¿Qué ocurre cuando usted se corta la mano con un cuchillo? Bueno, Por no me desees muchas eso, veces, por favor. eh, Dale. muchas veces nos cortamos en la cocina sin darnos cuenta porque hemos colocado los dedos sin calcular dónde no debíamos, pues. Como resultado, podemos hacernos un simple corte que no vaya más allá o bien causarnos una herida que requiere de urgencia médica. Puede ser porque no paramos de sangrar, porque no hemos hecho un corte, nos hemos hecho un corte profundo, o porque incluso nos hemos amputado parte de un dedo o incluso hasta la mano. Por eso, a continuación hablaremos de cómo el cuerpo actúa o responde ante una situación para mantener la integridad del tejido afectado. Ok. Primero que todo, ¿por qué hay inflamación? La inflamación principalmente es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, ya que la situación ocurrida fue mediante un corte con un cuchillo. Esta inflamación se inclina más debido a disminuir la magnitud del daño del tejido. Básicamente es una respuesta protectora y es esencial para la supervivencia. La inflamación es la fase inmediata y crítica para la reparación y curación del tejido, como anteriormente había dicho. La respuesta inflamatoria provoca la vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona dañada y la permeabilidad de los vasos. A su vez, esto provoca que se filtre células con factores de la coagulación y un exudado rico en proteínas a la zona cercana a los tejidos dañados. La célula y los factores de coagulación limitan la expansión de microbios, también inicia la cascada de coagulación y liberan moléculas de señalización que son llamadas citocinas, que reclutan células inmunitarias para eliminar bacterias y restos celulares. A medida que se liberan las citocinas, también aumenta el eritema, la hinchazón, el dolor y el calor. Normalmente la respuesta inflamatoria remite tras la eliminación de los restos. Bueno, al principio de la inflamación, las terminaciones nerviosas emiten señales para desencadenar la respuesta inmunitaria a liberar rápidamente unas moléculas señalizadoras llamadas neuropéptidos. Bueno, siguiente. Ajá. La función de los neuropéptidos, bueno, este es inhibir la secreción exocrina y endocrina del sistema nervioso. También tenemos que estimula la producción y liberación del factor de crecimiento nervioso, también la producción y liberación de citocinas inflamatorias, también estimula la permeabilidad y filtración vascular, la vasodilatación local y las acciones antiinflamatorias y antinociceptivas. También vemos que impulsa la diferenciación y proliferación y migración de las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, los fibroblastos, que genera el tejido conectivo y une las capas de la piel, y los queratinocitos, que forman la capa exterior de la piel. Podemos ver que también impulsa la formación de vasos sanguíneos nuevos, remodela el tejido de granulación. Y bueno, la inflamación es el punto crítico
en el que se determina la cascada de eventos que ocurre tras la herida, es decir, si la herida se cura de manera normal o se vuelve crónica, que sería ya un evento más. Siguiente. Bueno, ¿qué tipo de inflamación se debería ver en un evento de este tipo? Bueno, principalmente la inflamación aguda es la respuesta inmediata que ocurre frente a este tipo de lesión. La principal característica de la inflamación aguda es la presencia de exudado. Esta pérdida de proteínas del plasma disminuye la presión osmótica de la cavidad intravascular y aumenta la presión osmótica de la cavidad intersticial. Esto asociado a la vasodilatación y aumento de los flujos sanguíneos conlleva una importante acumulación de líquido que se denomina edema. La inflamación aguda, bueno, es en sí una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, como ya sea los leucocitos y proteínas plasmáticas. En el sitio de la lesión normalmente dura menos de 15 días. La inflamación aguda tiene 3 componentes mayores que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación y migren y se acumulen en el foco de la lesión y su posterior activación para así eliminar el agente agresor. Estas alteraciones en sí producen los signos clínicos clásicos de la inflamación, que bueno, podemos ver que existen 4 signos cardinales de la inflamación. Como primero tenemos el enrojecimiento o el rubor, que esto se debe principalmente a la vasodilatación que se produce en la zona inflamada. Tenemos también el edema o tumor, que es un aumento del líquido intersticial y formación del edema. Tenemos el calor, que bueno, este es un aumento de la temperatura en la zona inflamada y se debe a la vasodilatación y al incremento del consumo local del oxígeno. Y como último tenemos el dolor, que este aparece como la consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores. Bueno, la pérdida de la función y el dolor ocurren como consecuencia de la síntesis de mediadores y de la lesión mediadas por leucocitos. La inflamación en sí es una respuesta protectora, como anteriormente había dicho, cuyo objetivo es librar al organismo de la causa inicial de agresión celular y las consecuencias de la agresión. Sin inflamación, las infecciones quedarían incontroladas y las heridas nunca se curarían. Siguiente. Ok, ¿cuáles son los pasos por los cuales se desarrolla esta inflamación? Primero, como primer punto, tenemos la quimiotaxis. Esto lo podemos observar en la imagen de abajo, que la quimiotaxis es el desplazamiento que por atracción realiza una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. A través de este proceso llegan y se acumulan células en el sitio dañado por la acción de quimioatractantes. Las áreas lesionadas reclutan células de la circulación, que son aquellas que se encuentran en reposo adheridas a las paredes endoteliales. Inicialmente se pueden captar neutrófilos y posteriormente en un lapso de 24 a 72 horas participan monocitos, fagocitos y linfocitos. Las células tisulares, o también cebada, fibroblastos, queratinocitos, entre otras, etc., adyacentes a la zona infectada o lesionada, son las primeras en llegar y en ser activadas y en promover la inflamación. Como segundo punto, tenemos el aumento del diámetro vascular, que este cambio vascular inducido principalmente por las sustancias inflamatorias, ya sea la histamina, la bracticimina, las eicosanoides, y las triptasas aumentan el flujo de sangre hacia el área inflamada, lo que genera elevación de la temperatura y enrojecimiento local, que ya vendría siendo el calor y el rubor. Como tercer punto tenemos la estimulación de la vía extrínseca de la coagulación,
El proceso culmina con la formación de fibrina y un estado procoagulante, lo que impide la diseminación de gérmenes a través de la circulación sanguínea. Y como cuarto punto, tenemos que la transmisión o diapéresis celular, bueno, este es el proceso mediante el cual los linfocitos T migran a través de los vasos sanguíneos para entrar en los tejidos y órganos. La transmigración ocurre a través de pasos bien conocidos como ya sea el rodamiento, la señalización, como se puede ver en la imagen, la adhesión firme y la diapéresis. Cada paso está regulado por interacciones entre las moléculas de adhesión y los receptores de quimiosinas expresadas en la superficie del linfocito y sus ligandos, que se presentan en las células endoteliales de la pared vascular. Para explicar un poco más a fondo lo que serían los pasos, bueno, podemos ver que el rodamiento se inicia con el contacto entre el linfocito y el endotelio. Está mediado por múltiples interacciones entre selectinas y sus ligandos. Durante esta fase, las quimiosinas de la superficie del endotelio pueden interaccionar con sus receptores en la superficie de los linfocitos. Como segundo, tenemos la señalización, que bueno, es la interacción entre la quimiosina y su receptor que genera una señal intracelular que activa la expresión de moléculas de adhesión de la familia de las integrinas. La adhesión firme, bueno, una vez que se ha producido la activación de la integrina, quedan expuestos sitios de unión de alta afinidad que interaccionan con las moléculas de adhesión de la pared vascular, lo que permite la parada del linfocito y su adhesión firme. Y como último tenemos la diapéresis, que bueno, la diapéresis específica del tejido no ocurre de forma aleatoria, sino que está estrictamente regulada de manera que los linfocitos T pueden entrar en tejidos específicos, y esto ocurre debido a que las vénulas de los diferentes tejidos pueden mostrar combinaciones únicas de moléculas de adhesión y quimiosinas. De esta forma, solo las células T que expresan la combinación correcta de receptores y moléculas de adhesión podrán entrar, por ejemplo, la quimiosina CCL25 y las moléculas de adhesión MAdCAM1 que están involucradas en el reclutamiento de AB7. Siguiente. Bueno, el aumento de la permeabilidad vascular. Al aumentar la permeabilidad vascular se produce un desplazamiento de líquido rico en proteínas e incluso células de la sangre hacia los tejidos extravasculares. Este hecho incrementa la presión osmótica del líquido intersticial, lo que permite un mayor flujo de salida del agua de la sangre hacia los tejidos. Bueno, la acumulación de líquido rico en proteínas se denomina exudado. Se deben distinguir los exudados de los trasudados, que son acumulaciones de líquido intersticial secundarias al aumento de la presión hidrostática. En general, como consecuencia de un menor retorno venoso, los trasudados típicos contienen bajas concentraciones de proteínas y pocas células sanguíneas, o ninguna. La acumulación del líquido en los espacios extravasculares, tanto en forma de trasudado como de exudado, provoca un edema tisular. Aunque los exudados son típicos de la inflamación, el trasudado se acumula en distintos procesos procesos no inflamatorios. Bueno, para explicar un poco lo que sería la formación de trasudados y exudados, nos fijamos en la imagen que la presión hidrostática normal, que serían las flechas azules, mide unos 32 milímetros de mercurio en el extremo arterial del lecho capilar y 12 milímetros de mercurio en el extremo venoso. La presión coloidosmótica
media de los tejidos mide unos 25 milímetros de mercurio, que aproximadamente, que serían las flechas verdes, que como se ven, que es casi igual que la presión capilar media. Por tanto, el flujo neto de líquido a través del lecho vascular es prácticamente nulo. También se forma un trasudado cuando sale líquido por aumento de la presión hidrostática o reducción de la presión osmótica. Se forma exudado en la inflamación porque la permeabilidad vascular aumenta como consecuencia del incremento en los espacios interendoteliales. Bueno, y en la adherencia y rotamiento celular, inicialmente los neutrófilos se unen a las células endoteliales a través de la molécula de adherencia de baja afinidad denominadas selectinas. Los leucocitos se desplazan sobre las células endoteliales de las vénulas postcapilares, que mediante un mecanismo denominado rodamiento. Las quimiosinas, que estas se adhieren a la superficie de los leucocitos en rodamiento e inducen a ellos a la expresión de otros grupos de moléculas de adherencia de alta afinidad. Las integrinas, a su vez, la IL-1 y el TNF, actúan sobre las células endoteliales para que así aumente la expresión de los ligandos, que son las moléculas, que serían moléculas unidoras. Para las integrinas de los leucocitos, con lo que se establece una unión firme entre ambas células. Y bueno, los leucocitos, como se ve en la imagen, podemos observar los neutrófilos. Primero ruedan, luego se activan y se adhieren al endotelio, para luego transmigrar a través del endotelio y así atravesar la membrana basal y migrar hacia las sustancias quimiotácticas, que se origina en la fuente de lesión. Bueno, distintas moléculas juegan papeles predominantes en los distintos pasos del proceso. Las selectinas en el rodamiento, las quimiosinas que se suelen presentar ligadas a los proteoglucanos en la activación de los neutrófilos para aumentar la avidez de las integrinas, y también las integrinas en la adhesión firme y CD31 en la transmigración. Siguiente. Bueno, ¿qué células y mediadores participan en esta reacción inflamatoria? Bueno, los mediadores de la inflamación son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Esto puede ser producido localmente por células en el foco inflamatorio o derivar de precursores inactivos circulantes, que típicamente se sintetizan en el hígado y que son activados en el foco de la inflamación. Bueno, primero tenemos los mediadores de la inflamación, que serían la histamina, serotonina, la bradicinina, las eicosanoides y también las prostaglandinas, entre otras. En la imagen se muestran los principales mediadores derivados de células y de las proteínas plasmáticas y células endoteliales. Bueno, la cual quiere decir que en las condiciones normales los mediadores de origen celular están secuestrados en los gránulos intracelulares y son secretados con rapidez cuando la célula es activada. Por ejemplo, la histamina en los mastocitos. O son sintetizadas de nuevo en respuesta a un estímulo, como por ejemplo las prostaglandinas y citocinas elaboradas por leucocitos y otras células. Los mediadores plasmáticos derivados de las proteínas, como proteínas del complemento ciminas, circulan en una forma inactiva y típicamente sufre una degradación por proteólisis para adquirir sus propiedades biológicas. Como segundo punto tenemos las citocinas, que también son llamadas tempranas o de alarma. Las citocinas son productos de polipeptídicos de muchos tipos celulares que, bueno, estas actúan como mediadores de la inflamación y las respuestas inmunitarias, las principales citocinas en la inflamación aguda son el TNF, la IL-1 y la IL-6.
y un conjunto de citocinas quimiotácticas llamadas quimiosinas. Las funciones de las citocinas en la inflamación aguda, como las citocinas TNF y la IL-6 y la IL-1, son mediadores claves en el reclutamiento de leucocitos, en las respuestas inflamatorias locales y también desempeñan importantes papeles en las reacciones sistemáticas de la inflamación. Siguiente. Ok, ¿qué cambios vasculares ocurren en este sitio de lesión? Bueno, en primer momento se produce una vasoconstricción transitoria y posteriormente una vasodilatación de las arteriolas, lo que aumenta el riesgo sanguíneo y en el hecho lesionado. Bueno, a continuación tiene lugar un aumento de la permeabilidad de la vasculatura, que produce una alteración de las presiones y la salida de agua e iones a los tejidos extravasculares, que serían el edema. Esto favorece el aumento de la concentración de elementos formes en la sangre, que se hace más viscosa y enlentece su flujo. Todos estos cambios se manifiestan al microscopio como la visualización de un gran número de pequeños vasos dilatados, repletos de eritrocitos en su interior, lo que se conoce como éxtasis. Bueno, la éxtasis a su vez favorece el contacto de un gran número de leucocitos, principalmente neutrófilos, con la pared del endotelio vascular, que es un proceso conocido como marginación. Bueno, el aumento de la permeabilidad vascular es la principal y más específica característica del inicio de la inflamación, y gracias a ella se produce la salida del líquido del edema y células inflamatorias. Este es el primer signo histológico de relevancia. Bueno, también este aumento de la permeabilidad se produce por la formación de aberturas entre las células endoteliales, de las vénulas inducidas por la histamina, la bracticinina, los leucotrienos y otros mediadores químicos como respuestas transitorias inmediatas de 5 a 30 de duración. También tenemos la retracción de células endoteliales por mediación de citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina, que esta comienza a las 4 a 6 horas del estímulo y se mantienen hasta 24 o más horas. La creación de canales en las células endoteliales formados por vesículas y vacuolas conectadas entre sí también. Y como último, la lesión endotelial directa en vénulas capilares y arteriolas, que esta en sí es una respuesta mantenida inmediata que se inicia inmediatamente tras la lesión y persiste durante varias horas o días. A continuación, mi compañera continuará. Ok, ¿cómo se repara el tejido? Pues esto debe pasar una vez el proceso inflamatorio, cuando el proceso inflamatorio termina. Un aspecto clave para lo que es la supervivencia de un organismo es su capacidad de reparar las lesiones provocadas por agresiones tóxicas e inflamatorias. La respuesta inflamatoria frente a lo que serían los microbios y los tejidos lesionados no solo permite lo que sería no permite eliminar los peligros, sino que también activa un proceso de reparación, pues la reparación en ocasiones se llama cicatrización, y bueno, esto alude a lo que es la recuperación de la arquitectura del tejido y de su función tras una lesión. Bueno, se consigue mediante dos tipos de reacciones. Me ayuda señalando la imagen, por favor. La otra, lo que sería la regeneración del tejido lesionado y la formación de cicatriz mediante el depósito de tejido conjuntivo. En el caso de la regeneración, pues algunos tejidos pueden sustituir las células dañadas y básicamente recupera un estado normal. Esto produce lo que es la proliferación de las células residuales, que serían las no lesionadas, que conservan la capacidad de división y por lo que es la sustitución a partir de las células madres de tejido.
Bueno, esto es una respuesta típica ante la lesión de los epitelios que se dividen con rapidez en la piel y en el intestino, así como en algunos órganos, pero sobre todo en lo que es el hígado. Y en la parte de la formación de la cicatriz, cuando los tejidos lesionados no pueden regenerarse, o si las estructuras de soporte del tejido han sufrido lesiones graves, esta reparación se produce mediante el depósito de un tejido conjuntivo, en este caso sería el fibroso, aunque la cicatriz fibrosa no puede realizar la función de las células parenquimatosas, perdidas, esta aporta suficiente estabilidad estructural como para lo que es el tejido lesionado, y así pueda realizar lo que sería un tipo de función, pues tras muchos tipos frecuentes de lesión, la regeneración y la formación de cicatriz de alguna forma contribuyen en grados variables a lo que sería a su reparación final. Ambos procesos pasan por lo que es la proliferación de diversas células y las interacciones estrechas entre las células y la matriz extracelular. Siguiente. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los pasos y mediadores implicados en la reparación de la lesión de una lesión de este tipo? Pues para continuar lo que había mencionado de la formación de la cicatriz, debo mencionar los pasos de esta formación. La reaparición mediante el depósito de tejido conjuntivo se produce a través de una serie de procesos secuenciales que de alguna forma siguen la respuesta inflamatoria. El primero sería la formación de vasos sanguíneos, que bueno, sería la angiogenia, la migración y la proliferación de los fibroblastos y lo que es el depósito de tejido conjuntivo, que junto con los abundantes vasos y los leucocitos estremezclados tienen de alguna forma un aspecto granular rosado, por lo que se denomina de tejido de granulación. Luego está lo que es la maduración y la reorganización del tejido fibroso, que esto sería la remodelación, para generar una cicatriz fibrosa estable. La reparación se inicia a las 24 horas que se produzca la lesión mediante lo que es la migración de fibroblastos y lo que es la inducción de la proliferación de los que serían los fibroblastos. Y de alguna forma también lo que son las células endoteliales. De los 3 a 5 días, el tejido de granulación ya es evidente y bueno, el término del tejido de granulación, esto se reconoce más por gracias a lo que es su aspecto macroscópico, que es bueno, similar al que se encuentra por debajo de la costra de una herida cutánea, y su aspecto histológico pues se caracteriza por lo que sería la proliferación de los fibroblastos y capilares de una pared delgada de una nueva formación que, como había mencionado, era la angiogenia, en lo que es la membrana extracelular laxa. Esto a menudo con células inflamatorias entremezcladas, entre estas las que destacan los macrófagos, como se encuentra en la imagen de arriba. El tejido de granulación va acumulando progresivamente más fibroblastos que depositan colágeno para culminar en la formación de la cicatriz, y en la imagen de abajo pues se ve como las cicatrices se remodelan con el tiempo. De una forma más entendible es que las lesiones de los tejidos con una capacidad regenerativa tienen lo que es una regenerativa limitada, pues inducen en primer lugar lo que sería una inflamación que elimina las células muertas y los microbios si de alguna forma existen. Y bueno, después de eso ocurre lo que es la producción de tejido de granulación vascularizado y al final pues se deposita la matriz extracelular para formar lo que sería la cicatriz. En la parte de los mediadores pues tendríamos lo que es, también serían como pasos los mediadores. Estaría lo que es la inflamación. En este caso, en la inflamación, los macrófagos son los protagonistas de la reparación tisular, siendo los macrófagos M1 y los neutrófilos, que son aquellos que eliminan las células muertas y los microbios, los macrófagos M2, que producen factores de crecimiento que estimulan la proliferación de muchas células para lo que es la reparación del tejido. Luego sería lo que es la proliferación celular,
que bueno, esto aproximadamente dura 4 días después de lo que es la lesión, y la matriz extracelular provisional comienza a ser reemplazada por tejido de granulación. Esto se divide en eventos, y bueno, voy a explicar un poco lo que serían los eventos. El primer evento es lo que es la repitelización, para lo que en esta se requiere la migración, la proliferación y la diferenciación de lo que son los queratinocitos adyacentes y la restauración de la membrana basal conectada. Bueno, esto está con la membrana basal, pues estaría conectada con lo que es la dermis subyacente, y también que los cambios en el pH, la hipoxia, el bajo nivel de calcio, el alto nivel de magnesio y el daño de los lípidos y los peptidos y las proteínas favorecen lo que es la repitelización. Ok, en el primer evento, también, o sea, lo que es la repitelización, se divide en 3 pasos, que es la migración. Y la migración puede iniciar a lo que son las 12 horas de la lesión, en la cual los factores como en diferentes, algunos factores participan en la migración de los queratinocitos a través de lo que es la matriz provisional compuesta por lo que es serían los colágenos 1 y 5, la fibronectina, la pitronectina y la tenasina y la fibrina. Pues esto ocurre en 2 sitios, que son en los bordes y los remanentes de las células madres de la herida. Y bueno, los elementos necesarios para esta migración serían una matriz extracelular temporal, los receptores de integrina y los factores de crecimiento. Bueno, el siguiente paso sería la proliferación, que este índice se encuentra incrementado en el centro de la herida. Otro sería la diferenciación, que bueno, restablece la unión dermoepidérmica, la membrana basal, la dermis y la neoepidermis. Para lo que es la regeneración de la unión dermoepidérmica se produce laminina 5 y colágeno 4, que bueno, estos están en mayor número en los márgenes de la herida. Y bueno, el último sería la remodelación, que bueno, la remodelación consiste en el depósito de matriz permanente y los subsecuentes cambios con el tiempo. Esto ocurre durante todo el proceso de la reparación. Una vez formado lo que es el coágulo de fibrina, se reemplaza por un tejido de granulación rico en colágeno tipo 3 y también en colágeno tipo 1. Una de las características de la remodelación tisular es el cambio de la composición de lo que es la matriz extracelular. El colágeno tipo 3 se secreta en estadios tempranos de lo que es la reparación y aparece entre las 48 a 72 horas y es máximo serían los 5 a 7 días. Ya después de un año o más, la dermis retorna gradualmente a lo que es el fenotipo existente, que ya estaba previo a lo que es la lesión, con un predominio de colágeno tipo 1. Cuando la herida se cierra, inicia lo que es la degradación del colágeno tipo 3 y la síntesis del colágeno tipo 1. ¿Qué hallazgos morfológicos debemos encontrar durante la reparación del tejido? Bueno, en el primer caso tenemos lo que es la inflamación serosa. Esta pues se caracteriza por la extravasación de un líquido acuoso. Esto relativamente pues, está pobre en lo que serían proteínas, que en función del lugar de la lesión, pues deriva del plasma o de las secreciones de las células mesoteliales, que estas revisten las cavidades preural, la peritoneal y la pericárdica. Bueno, las ampollas cutáneas secundarias a una quemadura o una infección vírica son un buen ejemplo de lo que es la acumulación de derrame seroso dentro o inmediatamente por debajo de lo que es la epidermis de la piel. En la imagen se puede observar un pequeño aumento de lo que es un corte transversal de una ampolla cutánea, en la que se reconoce la epidermis separada de lo que es la dermis por una colección focal de derrame seroso. En un segundo punto tenemos lo que es la inflamación fibrinosa, que esta es esto es, bueno, es una consecuencia de lo que son las lesiones más graves.
que, bueno, producen una mayor permeabilidad vascular, a lo que se traduce en la salida por la barrera endotelial de moléculas más grandes, como lo que sería el fibrinógeno. Y bueno, histológicamente la acumulación extravascular de fibrina aparece como una red eosinófila de lo que serían unas hebras y en ocasiones como un coágulo amorfo. El exudado fibrinoso es característico por la inflamación de las cubiertas de las cavidades corporales, como lo que serían los meninges, el pericardio o la pleura. Estos exudados pueden ser degradados mediante lo que es una fibrinólisis y los restos acumulados pueden ser eliminados por los macrófagos con la consiguiente recuperación de lo que es una estructura normal del tejido, que bueno, esto sería la resolución. Bueno, un ejemplo podría ser la organización del exudado pericárdico fibrinoso, que bueno, forma un tejido cicatricial denso, fibroso, que crea puentes en lo que sería el espacio pericárdico, limitando así la función del miocardio. En la imagen de la izquierda, bueno, en sí la imagen es lo que es una pericarditis fibrinosa, en la cual podemos observar en la izquierda podemos observar los depósitos de fibrina en lo que es el pericardio, y en la de la derecha se observa lo que sería la red rosada del exudado, del exudado de fibrina, que como muestra es la F, y que esta la reviste pues la superficie pericárdica, que sería la P. En el siguiente tendríamos lo que es la inflamación supurativa. Esta sería una purulenta, y también lo que son la formación de abscesos. Estos procesos después se manifiestan por lo que es la acumulación de grandes cantidades de exudado purulento, que bueno, es pus, constituidos por neutrófilos, células necróticas y líquido de edema. En la imagen de la izquierda pues se observa unos múltiples abscesos bacterianos en lo que serían los pulmones el caso sería una bronconeumonía, y en la de la derecha pues es la parte en donde el absceso contiene los neutrófilos y los restos celulares, y bueno, este está rodeado de vasos congestivos. Y por último tenemos lo que es la úlcera, que bueno, debemos saber que esto es un defecto local o bueno, una excavación de la superficie de un órgano o tejido, que bueno, se debe a lo que es la necrosis de las células con un desprendimiento, que sería la descamación. Estas células necróticas, lo que serían las células necróticas e inflamatorias, lo que es la ulceración solo se produce cuando la necrosis del tejido y la inflamación secundaria se localiza sobre una superficie o bueno, cerca de la misma, y las úlceras se encuentran con mayor frecuencia en lo que sería la mucosa de la boca, del estómago, los intestinos o el tubo digestivo, y también en lo que serían los tejidos subcutáneos de las extremidades inferiores de personas mayores con alteraciones circulatorias, que bueno, predisponen al tejido afectado a una necrosis extensa. En la imagen de la izquierda, podemos observar una úlcera duodenal. Esta es una duodenal crónica, y en la siguiente pues se observa un corte transversal de pequeño aumento a lo que sería del cráter de una úlcera duodenal con exudado inflamatorio agudo en lo que es la base. Siguiente. Para continuar lo que son la parte de los hallazgos morfológicos, en la parte tisular y lo de la fibrosis, pues se encuentra la cicatrización de las heridas cutáneas. La cicatrización de las heridas cutáneas debemos saber que es un proceso que exige la regeneración epitelial y bueno, la formación de la cicatriz de tejido conjuntivo, y de alguna forma por eso se ilustran los principios generales que se aplican a la cicatrización en los tejidos. Lo que es la cicatrización de las heridas cutáneas ocurre por primera o segunda intención. Esto se debe a lo que es la naturaleza y el tamaño de la herida. En el caso de la curación por primera intención,
pues se presenta diferentes pasos, los cuales serían que a las 24 horas se encuentran los neutrófilos en el margen de la incisión. Estos migran hacia un coágulo de fibrina y las células basales en el margen seleccionado de la epidermis empiezan a mostrar una mayor actividad mitótica, y entre las 24 a 48 horas las células epiteliales de lo que serían los dos márgenes han empezado a migrar y de alguna forma proliferar siguiendo la dermis, con un depósito de lo que serían los componentes de la membrana basal conforme cómo se progresan. Y las células se encuentran en la línea media o por debajo de lo que es la costra cutánea, lo que consigue que una capa de epitelio delgada pero continua. Al tercer día, bueno, la gran parte de los neutrófilos han sido sustituidos por macrófagos y el tejido de lo que es la granulación invade progresivamente el espacio de lo que es la incisión. Y bueno, en este momento las fibras de colágeno resultan evidentes en lo que son los márgenes de incisión, pero su orientación es vertical y bueno, no generan como unos puentes de incisión, sino que sigue produciéndose la proliferación de células epiteliales y bueno, esto le genera una capa de cobertura epidérmica gruesa. Para finalizar, en lo que sería el primer mes, la cicatriz corresponde a un tejido conjuntivo celular, pues este es prácticamente exento a las células inflamatorias y bueno, es revestido también por una epidermis básicamente normal. Bueno, sin embargo, los apéndices dérmicos destruidos de lo que es la línea de incisión se pierden de forma permanente y la fuerza de tensión de la herida pues aumenta con lo que sería el tiempo. Y bueno, lo que sería la curación por segunda intención, esta se diferencia de la primaria en varios aspectos. Uno sería que pues su forma se forma una costra o un coágulo más grande. Esto sería rico en fibrina y en fibronectina en lo que es la superficie de la herida. La inflamación es más intensa por los defectos tisulares. Los defectos más amplios necesitan un volumen más grande de tejido de granulación para así rellenar los defectos y conseguir una trama subyacente, por lo que sería el crecimiento del epitelio del tejido. La curación secundaria implica lo que es la contracción de la herida. Por ejemplo, en 6 semanas, los defectos cutáneos más grandes pueden reducirse del 5 al 10% de su tamaño original, sobre todo por lo que sería la contracción. Este proceso se ha explicado por la presencia de lo que serían los miofibroblastos, que son fibroblastos modificados que bueno, muestran muchos de los rasgos ultracelulares, ultraestructurales y funcionales de lo que son las células musculares lisas contráctiles. En lo que se puede ver en la imagen, pues se ve una úlcera, en la primera imagen se ve una úlcera por presión de la piel. Esto es frecuentemente en lo que son pacientes con diabetes. En la segunda, pues se ve una úlcera cutánea con una gran hendidura entre los márgenes de la lesión. En la de abajo, una delgada capa de lo que es la repitelización, de alguna forma epidérmica, con extensa formación de lo que es el tejido de granulación en la dermis. Y en la última sería la repitelización, bueno, mantenida de la epidermis y la contracción de lo que es la cicatriz. Siguiente. ¿Qué elementos pudieran interferir con la reparación de este tejido? Ok, la reparación tisular se puede alterar por diversas influencias. Estas a menudo reducen lo que es la calidad o la idoneidad del proceso reparativo. Las variables que modifican la cicatrización pueden ser de manera extrínsecas, que esto sería por infecciones, o intrínsecas, que sería pues al tejido lesionado. Y bueno, una de esas podría ser que clínicamente la infección es causada es la causa más importante de lo que es el retraso de la cicatrización. Esto pues prolonga la inflamación y puede agravar las lesiones del tejido local. Otra sería lo que es la nutrición. Bueno, sabemos que la nutrición tiene importantes efectos en lo que es sobre la reparación, pero lo que es la deficiencia de proteínas, por ejemplo,
la vitamina C, pues esta inhibe la síntesis de colágeno y pues retrasa lo que es la cicatrización del tejido. Y bueno, lo que serían los glucorticoides, en este caso son los esteroides, sabemos que tienen efectos antiinflamatorios, pero su administración puede provocar lo que sería una debilidad a la cicatriz, que inhibe pues la producción inhibe lo que es la producción y reduce lo que es la fibrosis. Y también pues tenemos que una mala perfusión, bueno, esto sería como secundario a lo que es la aterosclerosis y bueno, a la diabetes o a una obstrucción del drenaje venoso. Un ejemplo podría ser las venas varicosas, que estas son venas retorcidas y agrandadas, que bueno, también altera la cicatrización y también lo que es el tipo y la extensión de la lesión tisular, que bueno, esto influye también en lo que es la reparación, la localización de la lesión y las características del tejido en el que se produce la lesión. También tiene una importancia en lo que de alguna manera influye. Y bueno, también se puede producir alteraciones del crecimiento celular y la producción de lo que es la matriz extracelular, incluso en un proceso de cicatrización. Un proceso de cicatrización de lo que es la herida normalmente. Bueno, un ejemplo podría ser un queloide, que esto es exacto, lo de la imagen, esto es como una acumulación de una cantidad excesiva pues de lo que es el colágeno y puede provocar como se ve, una cicatriz prominente y elevada. Esto parece que existiera en una predisposición hereditaria pues a lo que es la formación de los queloides, y bueno, esto se ve se ve frecuentemente en lo que serían afroamericanos. Y bueno, las heridas en cicatrización pueden también dar un lugar a un tejido de granulación exuberante que pues protuye de alguna forma por encima de la piel circundante y pues dificulta lo que es la repitelización. Y bueno, para finalizar, consideramos que era importante la imagen de abajo, que en esta se observa lo que es el depósito de tejido en conjuntivo denso en lo que es la dermis. Gracias. Vale, yo creo que en esencia está bastante completo lo que dijeron. Tengo muy poco que aportar realmente. La parte de la inflamación, ya lo hemos visto anteriormente, dice que eso complementa todo lo que hemos hablado, los cambios vasculares, los mediadores involucrados, los leucocitos involucrados. Creo que ese concepto ha quedado bastante completamente consolidado. Con respecto a la parte de la reparación del tejido, siempre que un tejido está tratando de repararse, tú lo que vas a encontrar desde el punto de vista histológico es tejido de granulación. ¿Sí? O sea, que te vas a encontrar un predominio de neutrófilos, puedes encontrar ciertos mononucleares, linfocitos, macrófagos, etcétera, pero lo que te va a predominar son los neutrófilos más vasitos, porque como tú dijiste, eso tiene que requerir su aporte vascular, entonces van a haber muchos vasitos en ese tejido que se está tratando de reparar. Y lo otro que vas a ver es depósito de tejido conectivo. A mí no me gusta la palabra tejido conjuntivo, nunca me ha gustado porque suena como a conjuntiva, que es otra cosa. Tejido conectivo, que esencialmente es colágeno, 1 y 3 como tú dijiste, que lo está tratando de depositar los fibroblastos. Entonces, la región del cuerpo que tú pongas, epitelios en general, epidermis, epitelio de la mucosa oral, esófago, gastrointestinal, en todos esos sitios donde hay una lesión, por ejemplo, en este caso yo les puse, por ejemplo, la cortada con el cuchillo, que era una cortada normal, no es una cortada que te amputado un dedo, por Dios, no sean tan exagerados. Ustedes cortan con qué en su cocina, con Dios mío, una cosa normal. O sea, bueno, en ese sitio, si tomaras una biopsia en ese momento, tú lo que verías es, con el tiempo, un intento de reparación del tejido con tejido de granulación. Esta es la lección principal de esto. Ya ustedes saben dónde surge el tejido de granulación. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en eso?
Porque si una persona muerta, un cadáver, tú le haces una incisión y lo ves al microscopio, no vas a encontrar ese tejido de granulación. O sea, ocurre en individuos que están vivos. O sea, eso es lo que llaman la gente de reacción vital. De hecho, esa es una forma de saber que tu tejido está reaccionando y que está intentando repararse. La aparición de tejido de granulación. Si no hay tejido de granulación, quiere decir que tienes problemas con la reparación del tejido y entonces te vas a lo que dice en esta diapositiva. Por ejemplo, ¿por qué un tejido no se puede reparar adecuadamente? Porque hay una infección de fondo que no permite la reparación de este tejido. El ejemplo más clásico que se me ocurre es con los pies diabéticos. Por ejemplo, si yo me corto el pie, por mucho que me duele, por mucho que me lo hurgue, etcétera, con el tiempo se me va a curar. Pero tú ves que en el diabético ocurre todo lo contrario. Muchos elementos en cual lo que está incluido la sobreinfección evitan que el paciente con pie diabético no pueda reparar sus tejidos. Por eso es que el individuo con el tiempo queda como en la charla, la primera, con el pie todo negro, ¿ok? Una necrosis gangrenosa que la agarra desde la epidermis y llega hasta el hueso. Es una necrosis que se coge todas las capas. ¿Por qué? Porque ese tejido nunca se pudo reparar por la presencia de, por lo menos, infección. Otro elemento que tiene función ahí es la mala perfusión, porque la sangre no puede llegar a ese tejido porque el paciente tiene una enfermedad vascular de base. La localización también, porque digo, ¿no? Si yo tengo una herida en el pie y cada vez que eso la está reparando, yo vuelvo y camino y la molesto. O sea, cada vez que yo está tratando de repararse, yo hago una licencia de herida, pues tampoco se va a poder, ¿no? Entonces son elementos que alteran esa reparación del tejido. Entonces, hasta que yo no elimine esos elementos que están evitando que mi tejido se repare, la herida jamás se va a reparar, ¿ok? Jamás. Por eso que son importantes los antibióticos. Los antibióticos son importantes porque ayudan a eliminar a la bacteria o el agente ofensor en este caso. Pero la reparación del tejido per se, el trabajo ese, lo hace tu propio cuerpo. ¿Sí? Los antibióticos, los medicamentos, etcétera, ayudan, pero al final del día es tu propio cuerpo el que hace la mayor parte del trabajo. Con respecto a los queloides, son muy feos, como ese que pusiste en esa imagen. O sea, a nadie le gustaría tener esa cosa en la barriga. No son tumores, no tienen ningún tipo de connotación neoplásica. ¿Okay? Lo que prolifera ahí es colágeno, o más que prolifera, lo que abunda ahí es colágeno, que se extiende más allá de los límites de la herida original. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque los fibroblastos tienen una predisposición genética a producir exceso de colágeno. Eso sobre todo en los negros. La persona de raza negra, por alguna razón, Dios los hizo así. ¿Ok? Si seguimos esa línea, bueno, los negros tienen cosas malas, pero también tienen cosas buenas, ¿no? Eso lo iremos viendo. Por eso es que es importante, para conocer las enfermedades, conocer los grupos etarios, ¿okay? y la parte demográfica. Cuando tú ves esa cosa en el microscopio, porque por lo general obviamente la gente se opera porque eso es, estéticamente no es agradable, ¿no? Y lo que ves es ves el fenómeno ese que tú tienes en la imagen abajo. Fibras gruesas y alinizadas que están así bien rosadas de colágeno. Bien rosadas, bien prominentes. Eso es lo que tú encuentras en un queloides. ¿Cuál es el problema? Lo que ocasiona el queloides es la lesión tisular, ¿ok? Que al final llevó una reparación excesiva. Si alguien se pone a operar eso, está generando una segunda lesión con una consecuente reparación. Por lo tanto, es probable que vuelva a aparecer con el tiempo otro queloides, ¿no? Ese es el problema de ellos, que ellos recurren, son de difícil manejo. Pero recuerden, no son tumores, son simplemente depósitos excesivos de colágeno. Yo creo que el otro está bastante completo, de verdad que está interesante. Dicen hasta cosas que yo no digo porque me parece que son muy... Se desvía mucho el tema, ¿no? Pero bueno, eso es bueno que ustedes hagan énfasis en otros elementos que a veces yo paso por alto. Eso me agrada. Y bueno, entonces yo creo que está bastante completo. No tengo muchos más aportes que hacer. Y bueno, por cierto, el último aporte. Si esto lo quieres ver bien,
tienes que usar una tinción que te resalte el tejido conectivo. La más fácil y la que más se usa es el tricrómico de Masson que ustedes pusieron en una diapositiva anterior. Si está bien hecho, tú debes ver ese colágeno azul. De verde, turquesa, a azul. Lo ideal es azul. Entonces, Masson, ¿no? Después se buscan ustedes las tinciones para hongos, para micobacterias. Y entonces nos veríamos nosotros el viernes en la mañana, ¿ok? Para ver la clase, si no me equivoco, del sistema inmune. Oh, está oscuro esto aquí. Entonces, listo, muchachos. Pues entonces lo dejo para acá en sus actividades y nos vemos entonces el viernes. Chao, Profe, cuídense, que una estén bien. cosita. Dime. A dar un comentario. Claro. Yo sé que la próxima semana vuelven a presentar nuevamente los grupos que presentaron la semana pasada, ¿no? Es Yo lo le lógico. Ajá, que si cree que sea posible que en lugar de hacer la charla el lunes, la hagamos el viernes. Lo que pasa es que dentro de los 3 primeros días de la semana tenemos parciales. Entonces, claramente el trabajo se hace como un poco más pesado porque como uno quiere dar como trabajo de calidad, eh, no sé, usted me dice qué piensa, pues. Yo se las puedo poner el viernes con la única condición de que sea esto. El problema del viernes es que si no hemos terminado, los tengo que parar, ¿ok? Porque yo tengo que ir después al hospital. Por eso es que no me gusta el viernes. Digo, podemos intentarlo. Lo que pasa es que si yo doy mi clase, yo puedo acelerarme o puedo pararla y sigo después. Eso a mí no me molesta. Pero yo no lo quiero hacer los viernes porque, por ejemplo, no quisiera pararlos en el medio de la clase para yo retirarme a mis actividades. Por eso es que, digo, yo puedo hacerlo, pero esto tiene que estar consciente que los puedo, si nos estamos prolongando mucho, puede que los detenga en media charla. No quisiera que eso pasara. Si tú me dices a mí que la causal es porque tienen parciales esta semana, pues yo comprendo perfectamente. Y esta semana lo podemos hacer el viernes, pero yo preferiría que esa no fuera la norma. O sea, si tú me dices a mí que es por algo No, puntual, yo claro, te lo pongo así. exacto, nada más yo Va. decía que era como la excepción de esta semana, pues. Bueno, si es así no hay problema, ¿ok? Siempre podemos hacer excepciones, no hay problema. Vale, entonces será el viernes el taller, no hay problema. Muchas gracias. Listo, pues. Entonces, ahora sí los dejo para que cada quien vaya a hacer su actividad. Chao y cuídense.